Trump, ¿hará grande América de nuevo? ¿Nos llevará a todos al caos? Lo que está claro que es un terremoto geopolítico para el 2025. Hola a todos, bienvenidos a Verum Artis, actualidad militar y geopolítica. Como os prometí en el programa anterior con mi amigo Borja Montaño, en el que tratamos la guerra arancelaria, como hay muchas preguntas, yo creo que tenemos que en mente, y yo me gusta trabajar en equipo e intentar conocer lo que está sucediendo en este mundo con vosotros, con los amigos de Verum Artis, abrimos un programa de Hablamos, de estos de preguntas en las que vosotros sois los protagonistas, podéis preguntar, también opinar sobre la situación tan convulsa que estamos viviendo este año 2025. Todo se prometía agitado cuando Donald Trump gana las elecciones y propone casi acabar con el orden establecido por su anterior compañero de despacho, Val. Justo cuando casi le dice en la cara que lo va a juzgar y que va a destruir todo su legado. La realidad es que lo que estamos viviendo en estos primeros años, en meses o días de mandato por parte de Donald Trump, no es la destrucción del legado de Biden, sino casi la destrucción del legado de los presidentes estadounidenses desde Roosevelt, ¿no? Esa vinculación atlántica, ese pacto con los países de la Europa occidental para luchar juntos en defensa de las libertades. Aquí tenemos una imagen que encontré ahora mismo en Twitter y dije yo, no puedo evitar ponerla. Aquí a Richard Chamberlain con su Tratado de Múnich o ese acuerdo de Múnich en el que con el hombre de bigotes, para evitar la guerra, decidieron repartirse o dejar a Alemania que se quedase con los Sudetes y posteriormente con toda la República Checa. ¿Qué pasó? Que no evitó nada. Lo que es cierto es verdad que Chamberlain algo positivo tuvo es que en esos años su ejército, el ejército británico, bueno, se reformó. Pero este hombre, ahora el que tenemos en el 2025, Donald Trump, que quiere hablar con Putin para acabar la guerra con Ucrania, pero sin Ucrania, nos da una visión un poco extraña de lo que él está buscando. Por un lado, habla de hacer la paz a través de la fuerza. Por un lado, nos dice que hay que gastar en defensa, pero en el mismo momento dice lo contrario, que quiere hablar con China para reducir el gasto de defensa a la mitad. Yo ayer pasé un tiempo viendo vídeos en Twitter sobre Donald Trump y algunas de las preguntas que se están haciendo ya habituales en el despacho Oval. Recibe a los periodistas y va firmando decretos y promulgando nuevas normas mientras da respuesta a las preguntas de los periodistas que, como dijo la jefa de prensa de la Casa Blanca, no es un derecho, es un privilegio estar ahí. Cuando expulsaron a la periodista que se negaba a llamar Golfo de América al Golfo de México. Yo vi una publicación en Twitter, creo que se llama El Medievalista, el que lo publicó, que os lo puse en el anterior programa, pero no puedo evitarlo, como asturiano, el nombre del Golfo de Covadonga como verdadero nombre histórico del Golfo de México, ya que si el Golfo de México se llama así, es porque fue el Golfo de Nueva España. Y antes de la Nueva España fue Covadonga, la batalla de Covadonga. Por lo tanto, vamos a llamar al Golfo de Covadonga al Golfo de México. Nada de Golfo de América, sino Golfo de Covadonga. A partir de aquí, tenemos una nueva propuesta que hay que llevarlo a las Naciones Unidas. Vamos a intentar dar respuesta a vuestras dudas, porque son muchas. La verdad que ayer tuvimos una serie de declaraciones de Donald Trump sobre la paz, sobre
también de Peter Hughes sobre la negociación sobre la paz. No dejan nada claro que se estuvo hablando. Hoy dicen que, hoy no, bueno, hoy en España, ya sería ayer en Estados Unidos, cuando nos despertamos, que va a haber una negociación en la que van a ir altos representantes en Múnich para negociar la paz, que va a ir gente de Rusia, que va a ir gente de Estados Unidos y que va a ir gente de Ucrania. ¿Pero qué dice Zelensky? Que no sabe nada, que a Ucrania nadie le preguntó si quiere ir a Múnich o si va a enviar a alguien. Es decir, estamos haciendo un despotismo, todo para Ucrania, pero sin Ucrania, ¿no? Pues la Unión Europea parece que despierta, y eso es algo que yo creo que es la única buena consecuencia que puede tener esto que está pasando con Trump. Y ese Europa despierta puede ser el lema que tengamos que sacar de esta crisis del bloque atlántico, ¿no? Hay mucha gente que a mí me llama siempre otanista, porque defiendo a Ucrania, y cuando dije más de 1000 veces que yo soy europeísta. Para mí es Europa. Europa tiene un aliado que era Estados Unidos y juntos estábamos en la OTAN, pero por encima de la Alianza Atlántica está la Unión Europea, está el interés de mi país, España, de tener una defensa, de invertir en defensa y también, como no, de aliarse con los vecinos europeos para defender nuestro continente. El único continente o el gran continente que llevó al mundo a los conceptos de la cultura de la democracia liberal, conceptos del judeocristianismo, y esos conceptos que para mí son los que defiendo, hay que defenderlos a nivel europeo en una visión conjunta, ¿no?, de democracia liberal. Alguien dirá que soy un iluso, pero bueno, que a veces la ilusión hace que el hombre perdure. Cuando alguien dijo que iba a crear la Unión Europea, le llamarían iluso. Cuando eligió la bandera con las 12 estrellas de la Inmaculada, también le llamarían iluso, pero la realidad es que se consiguió. Y durante muchos años en Europa no hubo una guerra hasta que, por desgracia, países que no están en la OTAN, en la OTAN no, en la Unión Europea, como es los casos de los países de Yugoslavia y los países balcánicos que surgieron tras la destrucción de Yugoslavia, y en el caso de la invasión rusa de Ucrania, eh, se acabó esa paz que se logró con la Unión Europea y que ahora puede ser Europa el que logre que haya paz en Ucrania, metiendo bajo nuestro abanico, como dijo hoy von der Leyen, a Ucrania, acelerar el proceso de integración de Ucrania en la Unión Europea. Lo que está claro es que Estados Unidos ya dijo por tercera vez que no va a enviar tropas a Ucrania, que Ucrania no va a entrar en la OTAN, pero al parecer no prohíben a Ucrania entrar en la Unión Europea, solo faltase, porque ellos no es miembro de la Unión Europea, Estados Unidos ni Rusia, y por tanto no tienen derecho a negarlo. El único que lo va a negar, y yo sé que va a estar ahí, es el húngaro, que va a tocar un poco las narices, pero bueno, ya cambiará el gobierno o cambiará su visión. Eso lo veremos qué va a pasar. Pues vamos a ver preguntas, pero antes de eso, hubo hoy la noticia del día, ¿no? Que es este ataque con un dron a la cúpula protectora, al sarcófago de radioactivo, porque esta cúpula es digamos, una zona de protección al verdadero sarcófago de hormigón y que está justo debajo. Pero este dron, intencionadamente o fuera de control, impactó contra un sarcófago que cubre uno de los mayores cementerios nucleares o restos de un accidente nuclear del mundo. Por lo tanto, habíamos hablado muchas veces que era posible algo así, una especie de escalar para desescalar nuclear, que no iba a ser una bomba nuclear, que podía ser una bomba sucia. Y quién sabe si esto es fruto o no de una operación de esas de zona gris tan habitual por parte de Rusia. Pues vamos a seguir viendo y os voy a poner una serie de vídeos. Yo creo que estáis escuchando los vídeos, ¿no? A ver, un momentito. Prefiero compartir si estabais escuchándolos. Bueno, este sarcófago no fue dañado, pero mi idea es dejar esto para otro tema y vamos a hablar
de estos hilos de Twitter que tengo puestos en mi Twitter de ayer, y a partir de este momento ir poniendo preguntas que os voy a intentar dar respuesta, ¿vale? Una de las primeras reuniones que quiero tener es que con el presidente Xi Jinping de China y el presidente Putin de Rusia. Y quiero decirles, reduzcamos nuestros presupuestos militares a la mitad. Y podemos hacerlo, y creo que podremos hacerlo, ¿vale? Es decir, dijo esto, lo voy a poner aquí. Yeah, I could see that. Let things calm down a little bit. You know, when I left, we had no Middle East problem. We had no Russia going into Ukraine. They never would have done it. Putin never would have done it. And I came back and we got like the whole world is blowing up. So when we straighten it all out, then I want to have one of the first meetings I want to have is with President Xi of China, President Putin of Russia. And I want to say, let's cut our military budget in half. And we can do that. And I think we'll be able to do it. See one giant summit with you, Xi Jinping. Es decir, está proponiendo una reducción del gasto de defensa a la mitad, mientras que propone a los países miembros de la OTAN doblarlo. Es decir, nosotros tenemos comprometido el 2%, es cierto que España solo tiene el 1,28%, y a esto suelta al día siguiente que él quiere reducir el suyo a la mitad. Es decir, Estados Unidos ronda el 3,48%, lo voy a poner en una gráfica, y lo quiere reducir a la mitad. Es decir, nos pide a nosotros lo que no quiere para él, ¿no? Me parece todo muy llamativo, la verdad que estos bandazos pueden tener un objetivo, pueden tener cierto plan. Debe estar todo tan planeado que no lo vemos, ¿no? Es decir, yo creo que el problema es que nuestra mente va más despacio que la suya. Voy a poner aquí el gasto en defensa. Aquí tenéis el gasto en defensa. Este 2% se estableció en el año 2014 con la invasión de Rusia de Crimea y el Donbass. Alguien dirá que no fue una invasión en el Donbass, sino que fueron revolucionarios independentistas. Bueno, ya está claro que no. Pero aquí podéis ver que Estados Unidos tiene un gasto del 3,38. Si él reduce a la mitad su gasto en defensa, tendría menos del 1,5. O sea, un poco más, 1,60. Mientras que España tendría que cumplir el 5% que nos pide, ¿no? Es un poco todo muy extraño, ¿no? Es decir, yo creo que esto hay que explicarlo a la gente que no entendemos, no somos capaces. Después sigue con más declaraciones también llamativas ese mismo día. Y una de ellas no es una declaración, porque es verdad que se me olvidó esta noticia publicada por la Casa de Asuntos Exteriores de los republicanos en el Capitolio, que dicen que Estados Unidos se hizo grande con el oeste, ganando 2 guerras mundiales, y se hizo grande llegando al espacio. Que ¿por qué van a temer lo que nos pide Trump, ¿no? Es decir, Trump nos pide invadir Canadá, invadir Groenlandia e invadir Panamá. Pues hay que hacerlo, ¿no? O lo podemos hacer, ¿no? Es decir, esto es un mensaje muy peligroso porque sale de gente que está en el Capitolio. Vamos a más cosas que dijo ayer de geopolítica, que esto que os voy a poner ahora mismo es sobre Taiwán, y dice: Taiwán nos arrebató el negocio de los chips. Teníamos a Intel y a estas grandes empresas que lo hicieron muy bien, nos lo arrebataron y queremos recuperar ese negocio. Si no lo recuperan, no vamos a estar muy contentos. Es decir, básicamente lo que dice Taiwán es que Taiwán olvide sus empresas de chips, las ponga en Estados Unidos, y una vez que las ponga, que sea invadido por China, porque ¿qué valor tiene ya Taiwán para el mundo si no tiene fábricas de chips? The business away. Taiwan country, in all due respect, you know, they took the business away. Taiwan took our chip business away. We had Intel, we had these great companies that did so well, and it was taken from us, and we want that business back. We want it back in the United States, and if they don't bring it back, we're not going to be very happy. Sir, on tariffs. Bueno, sobre esto tengo un libro que se llama La Guerra de los Chips, un libro muy interesante que cuenta la historia de por qué fueron a Taiwán y cómo en Taiwán lograron implementar un producto barato que no se podía fabricar en Estados Unidos, pero lo importante es que
esas empresas que fueron a fabricar barato, llegó un momento que gracias a la inversión pública del gobierno de Taiwán llegaron a implementar empresas innovadoras en I+D+I que adelantaron a las estadounidenses en cuanto a implementación de fabricación en serie de chips baratos y sobre todo de chips de alto rendimiento. Lo que él propone es básicamente que los países entreguen su industria a Estados Unidos y ya en ese momento ya no van a ser vitales para Estados Unidos y por tanto van a ser abandonados a su suerte. Esto parece que así a priori no es buscar amigos. Ahora con Canadá le dice que Canadá ha sido muy malo con nosotros en materia de comercio, pero ahora Canadá tendrá que empezar a pagar. ¿Creen que le vamos a proteger con nuestras fuerzas armadas? Lo cual es injusto. Canadá va a ser una situación muy interesante porque simplemente no necesitamos sus productos. Canadá va a ser un contendiente muy serio para ser nuestro estado número 51, es decir, hablando ya de la famosa anexión de Canadá. Pero sigue y más tarde en Canadá hace esto. A delay in implementing those tariffs. I spoke to Governor Trudeau on numerous occasions, and we'll see what happens. But it just sets up so good for them. Look, the people would pay much less tax than they're paying right now. They'd have perfect military protection. They don't have any military protection because and you take a look at what's going on out there. You have Russian ships, you have China ships, you have Chinese ships, you have a lot of ships out there, and you know, people are in danger. This is a different world today. It's a different world. They need our protection, yes. Bueno, aquí lo que dice es que los canadienses, que pagan más impuestos y no tienen seguridad. Entonces, como están llenos de barcos chinos y barcos rusos, para que tengan seguridad es mejor que vaya a Estados Unidos y se formen y que sean anexionados por Estados Unidos. Y ahora, hablando de Ucrania, cuando vais a ver el vídeo, después doy yo mi reflexión, ¿vale? Crimea. I mean, how would you have responded if Russia invaded or took over? They took Crimea during Obama. They took. Well, now they're looking to take the whole thing. Then they took a big chunk of land and people, as you know, during Bush. And now they're trying to take the whole thing during Biden. You know, the only one that didn't give them anything is Trump. They never took anything with Trump, nothing, not 2 inches of property of land. But Crimea was Obama. And then Bush gave them a lot, you remember. And then, in fact, it's a sort of a standard little phrase. And Biden's giving them everything because this is a war that shouldn't have been had. And the only one that didn't give them anything is Trump. Bueno, aquí lo que dice que con Trump Ucrania no perdió territorio. Y habla de Bush cuando Bush no tiene que ver con esto. Bush tiene que ver con la invasión de Georgia por parte de Rusia. Hay que recordar que Putin invadió también Osetia del sur, que era parte de Georgia, y eso fue en el periodo de Bush. Aquí lo explico un poco. Y lo que él no cuenta es que durante su mandato Rusia bombardeaba y había combates en la zona del Donbass entre soldados ucranianos y milicianos del Donbass y mercenarios de Wagner y soldados rusos que se hacían pasar por mercenarios o se hacían pasar por hombres de verde, ¿no? Es decir, cuentan la historia a medias. ¿Qué va a pasar con el proceso de paz? Bueno, vamos a pasar a las preguntas, pero hay que partir de que Estados Unidos quiere acabar la guerra para centrarse en China, pero tampoco puede mostrar una gran debilidad, porque si Rusia gana por mucho, podemos pensar que quiere que gane Rusia, ¿no? Por X razones, porque admire a Putin, porque crea que si gana Rusia por mucha ventaja o gana mucho, tenga mejor relación con Estados Unidos en una futura guerra con China, no se alíe con China, pero eso es falso, porque la relación económica de China con Rusia es muy potente por una sencilla razón. China es el mayor consumidor de materias primas para su industria
y Rusia está pegadito y puede tener un buen contacto para esas materias primas, ¿no? Por lo tanto, Rusia va a depender económicamente de China y no creo que deje de ser así porque Trump les entregue más o menos tierra de Ucrania, que por cierto no es suyo, Ucrania es de los ucranianos, no es de Trump, ni tampoco es de Peter Hages y ni nada de esto. ¿Cuál es el arma para una paz larga y duradera? Por aquí comentan que es las sanciones económicas. Sí, cierto, es la amenaza, pero la amenaza que establece Pete Hages no es que si no hay, que, digamos, si no hay paz, va a hacer la sanción. Por lo tanto, vamos a ver primero qué propone para ver si una sanción es rentable o no para Rusia. Es decir, si a Rusia le entregan todo el territorio que tiene conquistado, puede que firme porque la amenaza no se va a ejecutar. Pero si le piden que entregue o devuelva territorios a Ucrania, ¿vale solo con que le digan que le van a sancionar y le sancionen? ¿O tendrá que Estados Unidos armar más todavía a Ucrania? Lo que está claro es que Europa sabe que Ucrania es vital para nuestra seguridad, es vital para nuestra lucha por unos principios y valores, y de hecho hoy mismo von der Leyen abre las puertas a varias cosas. La primera, abre las puertas a una posible entrada en la Unión Europea de Ucrania, y eso nos llevaría a que Ucrania estaría protegida por el principio de defensa común europeo. Y alguien dirá, eso no vale para nada, por eso Putin no le importa que Europa acepte en la Unión Europea a Ucrania. Eso es cierto, a día de hoy no vale para nada. Pero Europa va a empezar a armarse porque sabe que nuestra seguridad es cosa nuestra y ya no podemos depender del tío Sam en versión aislacionista o en versión imperialista. Me da igual. Lo que tenemos es que defendernos nosotros mismos. Si vis pacem, para bellum artis. Es decir, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y en este caso, si quieres la paz, aprende de la historia, ¿no? Pues lo que va a hacer la Unión Europea, según von der Leyen, es congelar los límites financieros. Sabéis que la Unión Europea funciona con unas restricciones al endeudamiento y al déficit. Pues se van a paralizar para que los países puedan invertir en defensa y llegar a unos porcentajes altos en defensa. Aquí, que no se anime ningún gobierno, no van a permitir endeudamiento para otras cosas, va a ser para defensa. Y eso lo va a seguir muy bien en la Unión Europea. Aparte, se abrirán líneas de crédito seguro para inversión en industria, ni más de más I, y Europa va a tener que invertir. Pero no vale solamente aumentar el gasto, aumentando el sueldo de los soldados, que hay que hacerlo, porque es importante, sino aumentando las capacidades militares. ¿Vale? La OTAN establece que el gasto en defensa, el 20%, tiene que ser para reforma de los equipos, y España gastamos el 30%, es decir, España estamos cumpliendo ese mandato, pero España tiene que mejorar más su gasto en defensa, implementando, por ejemplo, mejoras en equipación, pero también en el desarrollo del I+D+I. Hay un tema que contablemente el gasto en I+D en defensa va al Ministerio de Industria, porque aquí, como no se quería aumentar políticamente los gastos en defensa, algunos gobiernos lo que hacían era derivar gastos de defensa al Ministerio de Industria para innovación y desarrollo. Y así parece que gastamos menos de lo que realmente gastamos. Bueno, vamos a las preguntas. Y si no hay preguntas, pues nada, me voy. Bueno, voy a Twitch, por si acaso hay gente en Twitch y me hace preguntas. Me dicen que os tengo abandonados. No, no, yo os miro siempre, ¿eh? Lo que pasa es que hay menos preguntas. Las sanciones funcionan acompañadas de las partes físicas de volar las refinerías. Por sí solas ralentizan, pero nada más, cierto. Para mí, una de las estrategias que ya hablamos muchas veces es atacar las infraestructuras de exportación de energía rusa. Destruir los oleoductos, destruir los gasoductos, las refinerías. Eso hunde la economía rusa porque su economía es casi un 30% de exportación de energía. Y si se la puedes ralentizar, mejor. Si consigue Estados Unidos abaratar el coste, el daño va a ser aún más todavía.
hay que decirle no, gracias a Trump. Y si se pone tonto, le empezamos a quitar las bases. Bueno, lo quitar las bases es más complicado porque en parte él propone retirarse de Europa. Ya a lo mejor marcha él. ¿Empezamos en algún momento a dejar de importar gas de Rusia? Vale, yo estoy contigo, eso es muy buena. ¿Por qué España seguimos comprando gas a Rusia? ¿Nuestras empresas nos lo pueden explicar? ¿Al consumidor le pueden explicar por qué seguimos comprando gas ruso cuando nuestro país no quiere que se compre? Pues a lo mejor nuestras empresas y nuestro gobierno nos lo tendría que explicar. Alguien dirá, no es que no tendríamos gas, nos moriríamos de frío. Eso nos lo dijo un influencer ruso, prorruso, que los españoles nos moriríamos de frío en el 2022 y seguimos con calefacción a un precio razonable. Yo hago todos los programas en manga de camisa porque tengo la posibilidad de poner la calefacción porque está a un precio razonable. Y bueno, ahí está. Fue mentira, fue un bulo. Parte de la desinformación rusa. Vale. Campa, dirá invitado. Esto no es. ¿Sabes qué ha pasado en Chernóbil? Sí, lo acabo de contar a grosso modo. No os preocupéis, no hay un escape de radioactivo porque ese sarcófago cubre el sarcófago original, que es el que hace la verdadera protección, ¿vale? ¿Crees que el efecto Trump va a ser bueno para el electroshock de realidad que nos va a producir? Sí. A ver. Para Europa, junto con otras problemáticas internas que tenemos, puede ser que nos sirva para despertar y fijarnos en lo verdaderamente importante. Hay gente que bromea con lo del tapón. Pues en serio, sí, es más preocupante no tener defensa a que un tapón se caiga al suelo. Eso no tengo dudas ninguna. Hay muchas cosas que tenemos problemas en Europa. Tenemos problemas de seguridad también, que antes no era un problema en Europa. En Europa nunca se hablaba de problemas de seguridad en Europa. Ahora hablamos de ellos. Es decir, estamos teniendo un choque de realidad. Vivimos en el país de Alicia, el país de Alicia en el país de las maravillas, ¿no? El país de Alicia. Muchos vivimos en los réditos de la paz. Por suerte, llevamos muchas décadas en Europa sin guerras. Es algo extraño, algo ajeno. Y lo de Ucrania fue un despertar, porque los Balcanes, por desgracia, era solamente una guerra civil para ellos y para el resto era algo anecdótico. Pero Ucrania lo vimos como una verdadera guerra, una guerra de invasión, una guerra de otro siglo, en el que un Estado se anexiona territorio de otro, en el que alguien con ímpulas de emperador quiere anexionarse un territorio que históricamente dice que fue suyo. Por desgracia, en Europa eso haría que no hubiese paz jamás, porque todos los países europeos tienen una excusa para invadir a su vecino. Portugal a España por Olivenza. España porque históricamente Portugal pertenecía al Reino de León y al Reino de Asturias. Podríamos anexionarnos Francia porque durante una época el sur de Francia fue también del Reino de Aragón. Podríamos anexionarnos Holanda porque fue parte del reino también de España. Es decir, todos los países europeos tienen excusas para invadir a otro. Y hay gente que legitima la anexión de Putin de parte de Ucrania basándose en la historia. Y eso es un principio muy peligroso en la geopolítica, porque todo el mundo al final va a encontrar una razón, un momento histórico. Rusia y Estados Unidos hablan entre ellos. ¿Qué piensa China de que un aliado pelotee con su mayor enemigo? Pues, a ver, no creo que le guste. Te cita en un tuit el operador nuclear. El material del núcleo fundido es cerámico y metal fundido. Ese tipo de ingenios ni pierden causar. No. Este tipo de ingenios ni pierden causar un incidente como el de 86. No, yo dije que no había. No sé, espera, porque operador nuclear le mandé un mensaje yo hoy. A ver qué me contestó. Porque yo le mandé un mensaje para invitarle a un programa. A ver, un segundo. A ver, porque yo lo que dije es que no había habido efectos. Espera, a ver.
¿De dónde me cita? A ver. Yo es que le mandé un mensaje hoy. A ver. Bueno, lo miro después. Le mandé un mensaje para que venga un día a hablar del tema. A ver qué me dice. Lo que dije es que no había habido un escape. No sé exactamente. Si no, mandadme en Twitter para que verlo. Te cité en un tuit de operador nuclear. Que me citó él. Vale. Que tú me citaste, Enrique. Vale. ¿Va a ser Europa capaz de aunar esfuerzos con tanto interés contrapuesto? Bueno, ese es el problema que tenemos. Pero cuando la soja aprieta, todo el mundo espabila un poco, ¿no? Es decir, yo creo que puede que esta vez sí. Salvo Hungría, ¿no? Que va a su bola porque hay que ver qué intereses hay. Algunos partidos que hay que ver qué intereses hay detrás de ellos. Hoy hay una noticia en El Mundo que hay gente que me insultó porque dije que había un partido político que había recibido fondos de Irán y de Venezuela, y me dijeron que era falso, y otra vez en sede judicial se demuestra el pago al fundador de un partido político, que ahora es también youtuber, de 2.000 euros al mes por parte de empresas afines a Irán. Es decir, esto está en sede judicial ya. A ver en qué queda. Quedará en nada, porque ya sabéis que os dirán que está prescrito o lo que sea, pero está ahí. ¿Va a ser Europa capaz de aunar esfuerzos con tanto? Eso está. Yo creo que la incertidumbre norteamericana incentivará la carrera por el arma nuclear y carrera armamentística en Asia y Europa principalmente. ¿No lo crees? De hecho, es algo que hablaremos con el almirante Garat, que él cree que Europa tiene que de alguna manera ver la opción de un rearme nuclear. Disuasorio, porque al final el arma nuclear va a evitar las guerras. El problema es tener un vecino cargado de armas nucleares y tú no tener ninguna porque eres eco-friendly, ¿no? Y pensar que eso te va a solucionar la vida y pensar que el hecho de que tú seas pacifista va a convertir a los demás en pacifistas, eso es un gran error. Y yo creo que la solución puede que sea que Europa se arme. Alguien dirá que Francia tiene armas nucleares. Sí, pero las tiene Francia. Y si atacan a Polonia, ¿Francia activará sus misiles contra Rusia? No creo, porque solo tiene, imaginar, 90 y Rusia tiene 6.000. Entonces ya no me vale. Fan mal volante. ¿No crees que fue ingenuo pensar que USA plantaría cara a Rusia? Lo que quiere hacer con Gaza es igual o más vil que Rusia hizo a Ucrania. No, a ver, lo de Gaza a mí me parece lo más obsceno que se puede hacer. A ver, ya sabéis que defendía a Israel su derecho a responder contra Hamás, pero jamás defenderé una limpieza étnica, y lo dije 1000 veces, porque ni Israel lo planteó nunca. Y este hombre lo está planteando para hacer un negocio, para hacer un centro hostelero con casinos y hacer unas playas paradisíacas y hacer negocio. Es decir, eso no creo que haya ninguna ideología detrás que pueda defender eso. Otra cosa es que fuese temporalmente sacar a las personas de su casa, reconstruir sus casas y que volviesen a vivir allí. Pero ya hay tantas versiones de lo que va diciendo Trump que no parece que sea esa lo que quiere hacer. Y eso me parece muy obsceno. De hecho, Zelensky, por ejemplo, quería dar tierras raras a Estados Unidos a cambio de más seguridad y más armas, pero ayer le dieron un borrador que no firmó porque debía ser tan leonino y tan abusivo que era indecente para Ucrania aceptarlo. Y también hay que recordar que ahora la Unión Europea se compromete aún más con Ucrania, por tanto Ucrania que no se desespere, que no se deje avasallar y que siga defendiendo su territorio, porque últimamente en el campo de batalla Rusia no avanza, y si avanza lo hace con muletas y con heridos combatiendo hasta el último momento de su vida, aunque vayan en muletas, ¿no? Y esto es algo que hay que recordarlo. Abandonar Ucrania justo ahora que no va tan mal me parece un abuso. ¿Quién va a pagar la reconstrucción de Gaza? Decían que los países árabes, pero tampoco se ve.
Y bueno, la Unión Europea dará algo, seguro. Misión internacional para resguardar centrales nucleares y Chernóbil, ¿es viable? A ver, aquí acordaros que ya lo hablamos muchas veces, que cuando hablábamos de una posibilidad de un arma nuclear, hablábamos de un arma sucia. Y hablamos muchas veces de Chernóbil y sobre todo de Zaporilla. Y es factible. Estamos viendo ese escenario. De hecho, los rusos llevaban 2 días mostrando vídeos de ataques a los convoys de la agencia nuclear de las Naciones Unidas, la agencia internacional, diciendo que eran ucranianos, pero bueno, no lo eran los que atacaban, lo más seguro. Y justo al día siguiente de esos vídeos, patapum al sarcófago nuclear de Chernóbil. Demasiadas coincidencias. Pregunta, te tengo mucho respeto. Gracias, gracias. Una cosa es el respeto y otra que pensemos cosas distintas, no hay problema. Pero te quería preguntar si no estamos abusando del término wokismo o buenismo, como explicación de todos los males, como se ha abusado del término facha. Bueno, para mí wokismo y buenismo no es lo mismo, ¿vale? El buenismo es más un tema de inmadurez de la sociedad, un tema más de pensar que el mundo es feliz, que el mundo puede ser la paz perpetua, y el wokismo lleva discursos ideológicos pegados a ello. Es decir, ¿una persona puede ser buenista y wokista? Sí. ¿Una persona puede ser wokista y mala como la quina? También. Es decir, el wokismo es un conjunto de ideologías muy amplias, es un cajón desastre, eso es cierto, que van desde las ideologías de género hasta las ideologías del cambio climático, que mucha gente comparte, aunque no sea wokista, y el término facha sí que es también un cajón desastre, en el que facha es el votante demócrata cristiano y facha es el neonazi. Por lo tanto, es muy amplio, es cierto que el wokismo es muy amplio, pero no es lo mismo ser buenista, porque hay demócratas cristianos que son buenistas, que piensan que la paz es posible y no son woke, ¿vale? Es decir, no es lo mismo exactamente. ¿La paz es posible? Sí, pero la paz es posible si luchas porque haya paz. No porque cantes con una guitarra cada vez que hay un atentado acaba el terrorismo. Para que acabe el terrorismo, las velas están muy bien en homenaje a las víctimas, pero la policía tiene que detener a los terroristas, ¿no? Y yo creo que eso va por ahí. Francisco, la guerra que impuso Rusia es de desgaste, no de maniobras, no según la doctrina de la OTAN. Claro que no se van a ver avances de 30 kilómetros al día. ¿Cómo es posible que no se entienda eso? No, yo lo entiendo. Es como lo entiendo. Pero el problema es que se están desgastando ellos. Cuando tú tienes desgastes de 1.500 soldados al día y el otro no tiene tantos, no me vale. No es un desgaste positivo, es un desgaste negativo. Cuando tú ves listados de vehículos destruidos y hay más vehículos del atacante que del atacado, no funciona como digamos, desgaste, ¿vale? Sí, te autodesgastas. Cuando los soldados rusos tienen ya burros en sus unidades y en la Duma se dice que es un arma, que es válido en la guerra usar burros como vehículos de carga, pues tenemos un problema, ¿no? Es decir, si alguien me dice que Rusia no está desgastada, que me explique lo que es lo contrario, porque no lo entiendo. Bueno, ¿conseguirá Trump dividir a la Unión Europea con la ayuda de la ultraderecha? Bueno, ahí no os puedo decir que no. Una cosa importante. Para la Europa, digamos, democrática y la Europa liberal, no en cuanto al ultraliberalismo, que ahora es una especie de cajón desastre también, sino el liberal auténtico, el que defiende su libertad y la de los demás, siempre que no sean contrarias, es decir, que la libertad de uno no vaya en contra de la libertad del otro. Tenemos 2 enemigos, que es la extrema izquierda y la extrema derecha. Y las dos están financiadas por los enemigos de nuestra democracia. La extrema izquierda se demuestra su financiación por parte de Rusia, Venezuela, Irán, y la extrema derecha también tiene financiación por parte de Rusia. O incluso China se está ganando a muchos también políticos para que hablen bien de China. Es decir, cuidado con todo esto, ¿vale? Es decir, pensar que solo es malo un lado, no. Los dos lados van en contra de la libertad. Y de hecho, los mayores prorrusos que hay y los mayores críticos a los que apoyamos a Ucrania suelen venir de la extrema izquierda.
Y yo lo sé por experiencia personal. ¿Por qué USA también dejará tirada Taiwán? La dejará tirada cuando no la necesite. Y cuando fabrique los chips en Estados Unidos, la dejará tirada. Sí, a ver, lo de la ultraderecha es tan amplia como el cajón desastre. Es decir, el AfD, a ver, su presidenta es lesbiana casada con una asiática, ¿no? No es una extrema derecha ordinaria. Y no es lo mismo el Frente Nacional de Francia a partidos como identitarios o partidos más conservadores, como puede ser el partido Meloni, ¿no? Es decir, no es esto, no es woke o facha. Yo esto no lo quiero. Yo creo que hay una tercera vía, que es la vía de la gente normal. O sea, ni de un lado ni de otro. Es decir, el sentido común. Y eso sería lo que tendríamos que intentar todos. El problema es que la gente se quiere radicalizar. Y tendría más éxito yo si fuese un radical de un lado o de otro que intentando explicar el sentido común. Aunque es verdad que me acusan en el mismo programa de ser de un lado o de otro. Pero solo hay terroristas para destruir a Israel. ¿Eso quieres? No. Pero el terrorismo es más complejo y si pensáis que si expulsan a todos los palestinos de Gaza no va a haber terrorismo, sois más incrédulos que no sé qué decir, porque más crédulos, perdonad, crédulos. Cuando la OLP estaba exiliada en el Líbano y en Jordania, en Septiembre Negro hizo los peores atentados contra Israel en los años 70 y 80. ¿Por qué? Porque no estaba en su territorio, estaba por ahí dando vueltas. Por lo tanto, cuidado con esa teoría de que si no hay palestinos en Palestina no va a haber terrorismo. Va a haber un terrorismo aún mayor con más odio. Es decir, no es una solución. No nos dejamos llevar demasiado por las declaraciones mega exageradas de Trump. ¿Cuándo llevará a la práctica? No es tan sencillo. Bueno, ojalá sea solo una herramienta de negociación. Una típica del chulo del barrio, típica del matón, típica de Al Capone, amenazar para conseguir lo que él busca. Pero cuando una persona de su formación y con sus asesores confunde el IVA con un arancel, a mí me da mucho miedo todo. Paco, ¿quién está ocupando actualmente Chernóbil? ¿Rusos o ucranianos? No, eso están los ucranianos. Chernóbil lo abandonaron los rusos justo en su repliegue táctico intencionado tras el engaño de querer atacar Kiev, ¿no? Destruyeron a sus brigadas VDV en Hostomel solamente para engañar, porque su verdadero objetivo fue el Donbass, que hasta el año siguiente no atacaron. ¿No te sorprendió el papel de Arabia Saudí para las negociaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos? Bueno, no me sorprendió. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí, al igual que Emiratos, es un país que se lleva bien con Estados Unidos, Trump, ¿vale? Porque no con Biden se va fatal. Y Arabia Saudí se lleva bien con Rusia. Por tanto, business es business, el dinero es el dinero. Si fueses un radical, no te vería. Muchas veces no estoy de acuerdo contigo, pero me pareces honesto y tienes muchos programas interesantes. Saludos desde la otra punta de España. Gracias, esa es la idea. Que podamos ver a una persona que no coincidimos con ello, pero podemos intentar ver su punto de vista. Eso es lo bonito, ¿no? Eso sería lo que tendría que ser el mundo. No personas que solo saquen odio por su boca. Odio al que es distinto y al que piensa distinto. Eso no es propio de una democracia. Las democracias es aceptar las diferencias, siempre que esas diferencias vayan dentro del marco normativo que nos hemos impuesto. ¿Vale? Ultracentro, no, tampoco, yo tengo mi visión. Pero bueno, ultracentro que suena mejor, ¿no? Que ultranada. Carl, yo también acepto que... Francisco, ¿qué pasará si Israel pasa a la ofensiva con otros países árabes? A ver, no. Israel va a atacar a Irán. ¿Lo va a hacer antes o después? 2 meses, 3 meses, eso lo vamos a ver. De hecho, Trump lo acaba de insinuar hace poco, o alguien del Pentágono lo dijo. No, alguien del Pentágono lo dijo hace poco. Eso va a pasar, porque no puede permitir que Irán consiga el arma nuclear ya.
Y yo creo que eso lo vamos a ver. A un país árabe no lo va a atacar. Y alguien dirá, Irán es árabe. No, no, Irán es musulmán, persa, pero no es árabe. Y alguien dirá, ¿pero los países árabes van a defender a Irán? No, porque antes de musulmanes son árabes y odian a los persas. Francisco, ¿qué pasaría? Eso está. ¿La administración Trump valora un conflicto armado con China? No, lo tiene en su mente, claro que sí. De hecho, Peter Hages dijo que abandonaba Europa y que Europa tenía que defenderse porque él tiene que centrar toda su fuerza en el Pacífico. Y lo dijo, contra China. Es decir, esto está en mente. Francisco, ¿qué preguntas en Twitch? Acabo de llegar. ¿Crees que la OTAN se extinguirá realmente? No, no se va a extinguir. Lo que creo que España y Europa tiene que tener su política de defensa común. Nuestra alianza. Una alianza que si la OTAN no funciona, al menos funcione en nuestra alianza. La OTAN funcionará. Yo creo que Trump casi la mata en su momento. Y ahora parece que la quiere rematar. Pero no le interesa. Porque en el fondo tiene resguardado un flanco de su costa con países amigos y por lo tanto puede llevar todo su arsenal más importante a la zona del Pacífico, ¿no? No le interesa. Y de hecho Peter Hages lo dijo, durante décadas funcionó la alianza y pienso que y deseo que funcione durante generaciones. Pero pide que nosotros gastemos en defensa. Y nosotros tenemos que gastar en defensa por nosotros, no por Estados Unidos. Por el bien de cada país de Europa tiene que tener la defensa asegurada. Y sobre todo nosotros, los españoles, que vivimos en un país fronterizo, no tenemos, digamos, la defensa del resto de los países, tenemos Ceuta y Melilla sin protección de la OTAN, tenemos que tener nuestro propio civic pacem parabellum, es decir, nuestra propia disuasión. ¿Crees que Trump reconocerá la soberanía de Marruecos sobre Ceuta y Melilla? Bueno, si hace esto ya sería una ofensa, ya no creo que lo haga, no creo, a ver, depende. A ver, no creo porque los que le hablan de España le dan una visión de España que dirán que Ceuta y Melilla es de España. Es decir, el que es el asesor de temas españoles, si existe, no creo que diga eso. No creo, no. No, espero. Si hacemos de Rusia un aliado, no tenemos que gastarnos burradas en defensa. Claro, un aliado que te invades a tu vecino, un aliado que un día te quita Estonia, un aliado que te dice que le tienes que dar no sé qué porque si no te ataca. Eso no es un aliado. Rusia, a día de hoy, con Putin, no es un aliado. Otra cosa es que Rusia cambie, se convierta en otro estado, otra forma de ver el mundo, más democrático, más liberal, y que crea que va a estar con nosotros en unidad. A Rusia le interesa tener una buena relación con Europa. Éramos su mejor cliente. Vivía mejor. Ahora está en otra fase y tiene que pagar las consecuencias, yo creo. Y nosotros también estamos pagando las consecuencias de algo que empezó Rusia. ¿Es que defender a Rusia es defender a un violador? Pues exactamente. Violador de fronteras y violador de tratados que él firmó. Porque esta gente se olvida que Rusia es garante de la paz de Ucrania y garante de la soberanía y garante de las fronteras de Ucrania, que él firmó y aceptó esas fronteras como las fronteras nacionales de Ucrania. Y ya desde el 2003 Putin quería invadir Ucrania. Ya hay gente, exasesores de Putin, que lo reconocieron. No es cosa del 2014, el del Euromaidán, no. Ya estaba antes en su mente. Campa, Rusia se lo tiene guardada a Europa, sí. Y por eso tenemos que armarnos. Paco, ¿es posible que Irán evolucione internamente y se aleje el peligro de la guerra? ¿Hay oposición interna? Bueno, oposición hay. ¿Que esté organizada? No tanto. Yo no tengo una confianza que caiga rápidamente el régimen. Otra cosa es que haya una guerra con Israel y la economía empieza a debilitarse, el poder empieza a debilitarse y entonces sí. Pero a día de hoy no.
Europa es una fábrica de islamismo. Bueno, no tiene futuro. Bueno, yo creo que uno de los problemas que tiene Europa deriva de eso que estás afirmando, pero no es una fábrica. No, no es así tampoco. Hay zonas. Y yo no estoy a favor de importar personas que van en contra de los valores occidentales. Y lo dije más de una vez, ahora insultarme. Pero sí de personas que huyen de lugares en los que no hay esos valores y quieren vivir con ellos. De eso sí. Porque esas personas suelen valorar más lo que quieren. Otra cosa es los que vienen a cambiar el lugar al que vienen, eso no. Pero una persona, si viene aquí a vivir y a respetar los valores occidentales, pues perfecto, ¿por qué no? Si los viene a cambiar, ya no. Pero tampoco me gustaría un Made in Spain de 8 apellidos españoles que venga a quitarme mis libertades. Por favor, no escribáis en mayúsculas, está prohibido escribir en mayúsculas, ¿vale? Paco, ¿es posible que evolucione? Si Trump abandona Ucrania, ¿se mantendrán unidos los europeos en su defensa? Según están diciendo todos los responsables, Callas, también von der Leyen, parece que sí. Bueno, vamos a una par de preguntas más, si las hay, y lo finalizamos. ¿Seguirán con bloqueos y sanciones a Rusia para contenerla? Yo creo que sería un error quitarlas. Es decir, aunque se acabe la guerra, nosotros no podemos abrir el comercio del gas. No, mira, ya tenemos otros proveedores, ya ahora pues solucionamos el tema nosotros mismos, ¿vale? Doctor Campa, por favor, no, soy licenciado. Tengo varias carreras, pero no, doctorado no tengo, ¿vale? No me llaméis eso. Campa, ¿hay una similitud entre este tipo de gobierno y el que perdió Cuba y Marruecos? Porque me da a mí que somos una perita en dulce. A ver. Me da igual este gobierno u otro, ¿vale? Hay una cosa que se llama la pirámide de Clausewitz. El gobierno, el pueblo y el ejército. Las tres tienen que estar unidos. Si el gobierno decide que no haya guerra, no hay guerra. Si el pueblo no apoya al gobierno en la guerra, no habrá guerra o se perderá la guerra. Y si el ejército es el mejor ejército del mundo, pero no recibe órdenes de luchar, tampoco valdrá para nada. Por lo tanto, tiene que haber una unión de esos tres elementos. Y yo creo que es importante. Proveedores que te venden el mismo gas ruso, pero más caro. Bueno, pues sí. También a veces en la vida tienes que comprar más caro porque el producto no está hecho por esclavos, ¿no? Es decir, yo compro productos de comercio justo porque entre un café de 1 euro y un café de 2 euros, en uno bueno, vamos a hacer un símil, ¿vale? Para que veamos que no todo es el dinero. Si a mí me venden un balón que está hecho por niños de 8 años que cuesta 5 euros y otro balón que está hecho por adultos que cobran un salario digno y cuesta 10, pues no estaré dispuesto a comprar un balón de 5 euros, ¿vale? Es decir, si yo sé que un producto viene de un sitio que no se cumplen las leyes y no se cumplen los principios de los derechos humanos, prefiero pagar un poco más por ese producto. Eso se llama dignidad, ¿vale? Es decir, no todo vale por dinero. Hay una cosa que se llama la dignidad. Y las sociedades tienen que tener dignidad entre un producto que viene de un país que invade a otro y un producto que venga de otro país que es más caro. Y no me vengas con historias, porque siempre venís con las mismas historias. El petróleo americano es más caro porque es más caro de extraer. Cuesta casi $50 extraerlo y el ruso es más barato. Entonces, si nos lo venden a un precio casi igual, el que nos está estafando es Rusia. Porque si lo venden a 70 euros, Rusia gana 60 y Estados Unidos gana 20. Por lo tanto, el que más gana no es Estados Unidos, es Rusia. Por lo tanto, cuidado con esta idea. Cuidado con esto, que no es así. ¿Qué piensas de Olaf Scholz? Pareció nervioso tras las declaraciones de Trump. Sorprende tras su pasividad en la ayuda a Ucrania. A ver, porque están enfadados. Es decir, Occidente está enfadado con Estados Unidos. Porque el trato que está haciendo a sus aliados no es bueno. De hecho, Scholz
dijo una cosa que lo tengo en mi Twitter, que tiene que ver con esto, ¿vale? Esto no lo sabéis todos, no lo hablé nunca aquí en YouTube, pero bueno, el que sigue Twitter o tal lo sabe. Se filtró en el Le Monde, en varios periódicos, también en periódicos, yo leí en el Figaro, en el Le Monde y en este Open 360, que Alemania publicó o hizo público que había sufrido sabotajes en varios barcos de guerra y que, bueno, se sospechaba. No dijo de quién, pero se sospechaba. Y aquí Scholz pide que hay unos acontecimientos muy graves en las últimas 24 horas del gobierno estadounidense y hay que hacer un estado de emergencia en Alemania y en Europa. Es decir, esto es importante, porque tenemos que... nos tiraron un caldero lleno de agua fría y mucha gente está despertando. Scholz es uno de ellos. Y bueno, Scholz, es verdad que Alemania tardó, pero Alemania es el país que más armas entrega casi, bueno, no el que más en proporción, pero el que más en cantidad, ¿no? Junto con los británicos. De hecho, justo ese mismo día hacen anuncio o publican esta empresa alemana, Hellsing, que hace unos drones HX2 y son capaces de fabricar 1000 al mes. Es decir, ya estamos aumentando nuestra capacidad. Nosotros somos como una especie de elefante que tarda, pero va a despertar y Europa puede despertar y meter todo nuestro ingenio, nuestra capacidad en mejorar nuestra defensa rápidamente. Yo creo que se confundieron. Estados Unidos se confundió porque Europa puede llegar a tener su propio tejido. De hecho, están mosqueados y lo demostró el vicepresidente ayer en la reunión que tuvo con Macron por la conferencia de la IA, no ayer, no antes de ayer, cuando Macron propuso la creación de una IA europea, ¿no? Distinta a la americana y a la china. Y el vicepresidente estadounidense dijo que, bueno, que podemos hacer lo que queramos, pero que compremos sus placas bases, sus tarjetas gráficas, porque ellos son los que van a liderar y nosotros tenemos que ir a la cola. Pues a lo mejor llegará un momento que tampoco. Y tendremos que decidir hacer nuestros productos un poco peores, pero nuestros, para ser también independientes, ¿no? De la Europa nos apijotaron. Y yo creo que es hora de despertar. ¿Habrá Taurus para Ucrania? Pues mira, ahora lo veo más fácil. Mira, ahora sí. Ahora sí. Pues mira, no te voy a decir que no. Si yo lo veía difícil, ahora lo veo más factible. Una pregunta, ¿por qué eligen Múnich sabiendo lo que pasó antes? A lo mejor no lo saben. A lo mejor no lo saben, ¿eh? A lo mejor no lo saben. Si no sabe lo que es el IVA. Es decir, si una persona confunde el IVA con un arancel, ¿por qué no va a confundir esto? Y si en un tweet dijo que en la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de rusos, cuando murieron como máximo 30, y le da igual. Es decir, bueno, no sé, yo la verdad, elegir Múnich para la conferencia en la que no sabemos si van a entregar a Ucrania en manos de Putin, me parece muy fuerte. Ahí coincido contigo. El Partido Demócrata sigue sin dar señales de vida. Bueno, es que el problema del Partido Demócrata es que, a ver, esto es ir de Guatemala a Guatepeor. Es decir, en el Demócrata teníamos a Biden o a Kamala. ¿Por qué no eligieron a otros? Había gente bastante... Blinken, por ejemplo. Blinken era muy bueno, a mí me gustaba como candidato. Era un tío aceptable. Lo que pasaría que era demasiado blanco y demasiado hetero. No sé. Yo no sé exactamente el motivo, ¿no? Pero era el problema, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Trump y a su clan. Es decir, tenemos unos personajes que son dignos de estudio, ¿eh? Es decir, que nombran ministro de Sanidad a un antivacunas. Ya que podemos pedir más, ¿no? Es decir, no sé, yo la verdad. A ver, John Ford, ni una mayúscula más, por favor.
Y no te voy a leer los... Campa, no lo confundió, es un mensaje para los ignorantes que no saben y votaron para justificar. Bueno, pues puede que sí, no lo sé. Bueno, vamos a una pregunta más aquí en Twitch. Las mayúsculas, dicen por aquí que las mayúsculas es como gritar, efectivamente. Da todo el día, canje de muertos 757 por 45. Adivina de qué bando son los 757. Bueno, pues, a ver, salvo que me confunda, pues yo sí que son rusos, pero bueno. Campa, no estoy conforme. Todo lo que recauda un Estado es impuesto y ninguno es finalista. El nombre que se lo ponga. No. A ver, anda, no. A ver, no. A ver, cuando tú estás hablando de una guerra arancelaria, de aranceles, tienes que decir cuando tu producto tiene una situación de desequilibrio con el producto nacional. Es decir, si un producto que es un reloj, este reloj, fabricado en España, tiene un impuesto 0, pero viene de Estados Unidos y tiene un impuesto 10, sí que es una barrera fiscal. Pero cuando este reloj fabricado en España tiene un valor de fabricación de 15 y le metemos un impuesto del 21%, y este reloj que viene de Estados Unidos entra en nuestro espacio económico a un precio de 15 y le ponemos el mismo impuesto de 21, eso no es una barrera arancelaria. Eso es un impuesto indirecto, exactamente de valor añadido. Es igual para todos, no es discriminatorio a los productos extranjeros. Es el mismo impuesto que tiene cualquier empresa europea. Cualquier producto que nosotros consumimos tiene un impuesto que se llama el IVA, salvo que esté exento por motivos fiscales. Tiene un impuesto que es de valor añadido. En cada tramo de valor se le mete el impuesto. Es decir, cuando entra en frontera se le pone un impuesto a ese precio. Pero cuando sale de una fábrica también se le pone, que es la suma del valor añadido de todos los productos que se usaron en su fabricación. Eso genera que el siguiente consumidor, que es un consumidor no final, es otra tienda, pague la diferencia en lo que se llama el IVA soportado. ¿Vale? Y ese IVA soportado lo repercute al siguiente escalón, que es el cliente final, por ejemplo. Y ese cliente final es el que paga el impuesto completo, es decir, el 21% lo paga el cliente final. Y cada uno de los intermediarios de la facturación del IVA tienen un IVA soportado y un IVA repercutido. Y eso se hace un balance final del impuesto y se paga o te devuelven. Pueden devolverte el impuesto. No es un arancel el IVA. El IVA es un impuesto de valor añadido e indirecto, que pagan todos los productos, no solamente los extranjeros. No es lo mismo. Otra cosa es que no nos guste el sistema fiscal, que la gente no quiera pagar impuestos. Claro que nadie quiere pagar impuestos, pero todo el mundo quiere tener hospitales, todo el mundo quiere tener colegios, todo el mundo quiere tener servicios públicos, quiere tener carreteras, quiere tener defensa, y eso se paga con impuestos. Otra cosa es ver hasta qué punto estamos de acuerdo con ciertos sistemas de tributación o incluso con ciertos gastos. Yo a lo mejor no estoy de acuerdo con todos los gastos que se hacen en el Estado, pero eso no es decir que los impuestos afectan a Trump. No. El IVA es de todos. Desde el paisanín que hace madreñas en su casa, el restaurante que vende comida, porque al comprar comida soportó el IVA y lo repercute en el siguiente cliente, que eres tú, que eres el cliente final. Y tú te comes todo el IVA, pagas el 21%. Y los demás deducen el IVA anterior. No, a ver, cualquier impuesto que supere el 10% es un robo. Sí o no, eso depende de cada uno. Pero no es lo que estamos hablando. No es lo que estamos hablando. Los aranceles no es un impuesto, es uno de los impuestos, no son todos los impuestos, hay muchos más. De hecho, nosotros pagamos mucho más del 10%. Nosotros estamos pagando, si no recuerdo mal, en España dejamos de pagar impuestos en julio. En julio, de todo lo que ganamos, un ciudadano medio español deja de pagar impuestos en julio. Pero no es el tema este. El tema este es que Trump no sabe lo que es el IVA. ¿Por qué no sabe lo que es el IVA? Por esto. Porque en Estados Unidos no hay un IVA. No hay un IVA como tal. Y aquí él cree que el IVA es un impuesto, es un arancel. ¿Vale?
Lo que hay es en los estados, en cada estado, tienen un VAT, pero no uno común, ¿vale? Nadie habla de cómo Estados Unidos frenó y bloqueó el desarrollo de arsenales nucleares. Bueno, aquí sí hablamos, ¿eh? Aquí sí hablamos de Islero. Y de hecho va a venir alguien dentro de poco, ya tengo la cita desde hace 3 meses, para hablar del proyecto nuclear español. Sí, sí. Vale, ¿alguna pregunta más? Bueno, hay muchas más que no me da tiempo a todo. ¿Crees que durará hasta el final del mandato? Quizás le hagan moción de censura si los congresistas ven una amenaza para Estados Unidos. ¿Quién sabe? Lo que está claro que sus políticas actuales puede que consigan más inflación que lo que esperaba. A ver qué me mandan aquí, impresionante. Lo miro después. Vale, la última pregunta ya. No, a ver, el debate de los impuestos, eso nos daría para hacer un programa de economía, ¿vale? Pero no es el debate de hoy, es los aranceles, que es otra cosa, porque no estamos hablando de que sean justos o injustos, es que el arancel mata el mercado, el libre mercado, ¿vale? Nada más. ¿Crees que será el momento de crear el ejército de la Unión Europea? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Este es el momento de hacerlo. No implica romper la OTAN. No. Yo tengo mi ejército para mis cosas. Con el crecimiento más o menos generalizado de la extrema derecha en Europa, ¿no ves que será más fácil dejar tirado a Ucrania con un mal acuerdo y que no inicie el proceso de entrada en la Unión Europea? Sí, no puedo negar. Es decir, sí. Lo que no entiendo es por qué la extrema derecha europea ama tanto a Putin. A ver, que alguien me lo explique. Si Putin, su única razón de invadir a Ucrania es desnazificar, ¿cómo un nazi puede ser a favor de Putin? Si Ucrania es el ejemplo de un país nazi. Si me lo explicáis. Me hacéis unos croquis, que soy muy tonto. Si la extrema derecha apoya a Rusia, es porque Ucrania no es de extrema derecha. ¿Entendéis, no? ¿La extrema derecha quién es? Rusia. ¿Lo entendéis, no? Y ahora, lo más complejo. ¿Por qué la extrema izquierda, que va en contra de Ucrania porque son nazis, apoyan a Putin, que es amigo de la extrema derecha? Joder, que soy muy tonto, no lo entiendo. O sea, pensarlo bien. Extrema derecha y extrema izquierda, amigos de Putin. ¿Por qué? Porque ambos reciben, ¿qué? Dinerito de Putin. Y hasta con eso entendisteis todo. Desde mi punto de vista, como tonto que soy. Bueno, finalizamos el programa ya. Espero que os haya servido el programa para entender este complejo mundo que vivimos. Un mundo en el que las desgracias nos van a venir una detrás de otra y la única forma que tenemos de evitarlo es el sentido común, buscar lo que nos une y no buscar lo que nos separa. Por desgracia, este mundo es muy complejo, cada vez nos va a separar más cosas, pero hay que buscar lo que nos une. Y Europa tiene un proyecto de unión, un proyecto de buscar las cosas que compartimos todos los países de Europa y no buscar aquello que diferencia a cada país, y menos lo que diferencia a cada comunidad autónoma, a cada lander, a cada provincia, a cada ciudad de cada territorio de Europa. ¿Quién estuvo a favor de los independentismos? Siempre el enemigo de Europa. ¿Quién financió o quiso financiar o apoyó al independentismo y al Brexit? Lo sabéis todos. Gente que se pone la bandera de un país diciendo que es el defensor de la nación, apoya a gente que está demostrado que favoreció el independentismo en su nación. Hacéroslo pensar y verlo. Y por lo tanto, yo solo os digo una cosa, esto es una guerra híbrida, una guerra compleja en la que hay personas que por dinero son capaces de vender a su madre. Y su madre es su país, su madre es la nación en la que le vio nacer, la venden por dinero, punto. Le da igual que sea dinero de Irán, dinero de Venezuela o dinero de
de Rusia, les da exactamente igual, o dinero de Estados Unidos, les da exactamente igual. Hoy digo una cosa, mañana digo otra. Hoy estoy a favor de Rusia, mañana estaré a favor de China o incluso de Trump. Me da igual, porque a mí el que me importa es el que me da el dinero. Eso es el resumen de la geopolítica de mucha gente. Y yo es lo que os quiero vender. Leer periódicos hoy, hay financiación a un partido político, a una persona que casi se alegra de lo que está pasando en Ucrania. Por lo menos su pareja echa la culpa a Ucrania de haber sido invadida. Y eso es algo que solo se puede explicar desde la estupidez o desde el negocio. Y sé que no son estúpidos. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y recordar que nadie nos lleve a los extremos. Pensar en la moderación, en los valores que compartimos y no en aquello que nos separe. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.